Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su programa Camino al Éxito con Jana Ponte. El día de hoy, prepárense. Tengo conmigo a una persona ejemplar, a un maravilloso ser humano, un tremendo profesional, una de esas personas que impactan la vida de los seres humanos cuando las conoces. No solamente por el talento que él tiene, que vamos a hablar con él hoy de lo que es la virtud, el don con ese que nacemos todos los seres humanos. Quiero presentarles a ustedes a mi gran amigo y colega por muchos años, el señor Martín Mayén. Martín Mayén se posicionó como la voz oficial de las principales cadenas de televisión en los Estados Unidos por más de 20 años, entre ellas Galavisión, Univisión, CBS Telenoticias, Telemundo, Telemundo Internacional, MTV Internacional, Nickelodeon en español y varias estaciones de radio de Spanish Broadcasting System. Bienvenido, Martín. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias, Giancarlo. Excelente. Me encuentro de maravilla, disfrutando de esta vida que nos ha tocado vivir a nosotros como seres humanos, descubriendo las cosas divinas que cada uno tiene. Martín, la gente que no te conoce, voy a hablar por encima y tú vas a hacer algo más prolongado. Tú fuiste, entre otras cosas, la gran voz de tanto Galavisión como de Univisión y de Telemundo y Nickelodeon por mucho tiempo, por muchos años. Por favor, cuéntame de tu trayectoria en los medios de comunicación para todos aquellos que no te conocen físicamente. Sí, fui la voz de las cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos desde 1987, cuando en Laguna Niguel convocaron a una audición para Galavisión. Bueno, atendí a esa audición y desde ahí, después de haberla ganado, me convertí en la voz oficial de Galavisión por un año. Luego se mudó para México. Posteriormente me invitaron para ser parte de Univisión y acepté. Luego di el paso para recibir el desafío de ser la voz oficial de Telemundo por más de 15 años. Y bueno, fueron más de 20 años en las cadenas. Entre tanto, ahí hubo un espacio para ganar castings en Nickelodeon en español en el lanzamiento de 1999 y también CBS Telenoticias, así como MTV Internacional y cadenas de radio como Spanish TV Broadcasting en los Estados Unidos, luego República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y otros países como Ecuador. Es una fortuna descubrir que uno tiene y nació con un talento para servir, para servir. Martín, Pero si me permites, Martín, sí. permíteme, ¿qué edad tenías tú cuando te pasa esto? O sea, te lo digo en tono medio jocoso, pero ¿esto tuvo que haber sido gradualmente o fue de la noche a la mañana? Me hace acordar a una película que hizo Tom Hanks que se llamaba Big, que era niño y al día siguiente se amanece como un adulto. O sea, me refiero como tu voz es tan potente. ¿Cómo fue ese cambio, esa metamorfosis en Martín? El cambio, todo comienza con un sueño. Todo comienza con un sueño. Si tienes un sueño, ese sueño es tu resorte emocional para inspirarte. Porque en mi caso, yo tenía el sueño. Mis parientes y familiares no tenían ni referencia acerca de ese sueño. Pero yo soñaba con ser la voz oficial de las cadenas y no sabía cómo explicarlo porque no había referencia. Solamente sabía que me encantaba escuchar a los locutores de la radio, a los narradores del deporte. Sabía que existía algo más allá que ser un pescador artesanal, que era mi profesión cuando niño. Imagínese. Pero estando en los Estados Unidos fue que pude expandir ese sueño
porque dije, ahora es mi oportunidad para entrar a la escuela de locución y busqué ahí en los Estados Unidos una escuela de locución en donde pulir mi talento. Ojo, que también comencé la carrera en El Salvador a la edad de 18 años, podemos decir. A Y, la edad de 18 años comencé. pero cuando eras niño tenías la voz normal, digamos, dentro de lo... Oh, bueno, si remontamos a aquel tiempo, para mí la voz era algo que me volvió una persona eh, muy introvertida, muy apenada consigo misma, porque los niños me decían voz de sapo, voz de galón, voz de trueno, voz de espanto. Y por supuesto, los niños dicen la verdad, ¿no? Los niños dicen la verdad. Y era para mí mi talón de Aquiles que me dijeran, voz de sapo. Iba escondiendo mi voz. Entonces, crecí con un bullying muy poco común. ¿Sí? Caramba. Sí, era un bullying. A mí me decían de todo y comencé a esconder mi voz. Entonces mi voz comencé, por decir, a subir mis altas frecuencias. Ujú. Ahora que enseño esto, que doy talleres al respecto, me doy cuenta que ese bullying me ayudó para que yo me enfocara en mis rangos altos. Okay. Por tanto, comencé a hablar como un niño cualquiera. Yo hablaba como me daba la gana, entonces nadie sabía que yo tenía un gran vozarrón, ¿no? Ahora que mencionas esto, me parece muy, muy simpático porque el señor la voz de Darth Vader o de CNN, James Earl Jones, James él Earl cuando Jones. niño, él era tartamudo, Martín. Sí, Y entonces, cierto. sí, entonces lo Bueno, que digo es algo que puede llegar a ser tan, como un niño se siente intimidado, lo que ha sido esto, pues, tu don, ¿no? Tu virtud en la vida. para ser honesto contigo, Ujú. yo descubrí posteriormente, después de tanto indagar en lo que es la voz y atender a clases con doctores en voz, me di cuenta que yo tenía un defecto. Y yo no sé, bueno, hemos trabajado juntos, Sí, claro. pero a mí me ocurría que grababa una cosa por otra, o sea, una dislexia que tenía ahí de por vida, pero me tuve que sobreponer a eso. No me impidió el desear y el cumplir mi sueño, porque es una dislexia. Tú estás leyendo y juras y perjuras que estás leyendo lo correcto, por ejemplo, y no es cultural, eso es muy personal. Cultural, sí, algunas palabras que yo me descubrí y me descubrieron Ujú. ya cuando estaba con Telemundo, diciendo, por ejemplo, borbandeo, lo cual es incorrecto y es bombardeo. Pero acá, como crecimos en la guerra, todo el mundo decía borbandeo. Mm. Y yo digo, wow, esto también es cultural, pero personalmente yo agradezco a los productores que me están corrigiendo y ayudando. Cuando uno tiene una virtud, Sí. tiene que ser consecuente con la responsabilidad de las virtudes que uno tiene Mm. y tienes que dedicarte, esmerarte a pulir ese talento, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser responsable para dirigir el talento. A mí, como les cuento, me fue muy difícil trabajar con la voz porque aún estando en Galavisión, y ya aparte en Telemundo, algunos colegas que sabían más que yo, que ya estaban en el negocio, me encaminaron mal para impostar la voz. Ellos le llamaban impostar la voz a engolarla, a estropearte la voz, no la técnica en sí, que es muy generosa para desarrollar la voz, que es la impostación. Así que hay mucha tela que cortar ahí, Muy porque, interesante, muy claro. interesante. Martín, cuéntame una cosa, ¿qué tuviste que hacer en tu carrera para abrirte paso? Porque me imagino que la competencia debe haber sido muy dura, pero aparte de la pasión y este don con el que naciste, ¿qué tuviste que hacer para abrirte paso y llegar a ser la voz de tremendas cadenas tan importantes en los Estados Unidos?
En primer lugar, yo estoy seguro que uno debe abrir su mente y también vaciar tu vaso para recibir. Cuando tú te vacías, yo ya había estado acá en El Salvador trabajando para una estación, era una estación cultural, YSHQ Radio Progreso en 1982, aproximadamente 81, 82. En ese tiempo me abrí para poder aprender de la primera actriz, Irmelena Fuentes, y de otros compañeros que eran actores, locutores. Yo me abrí a aprender. Posteriormente, me discipliné en libros como La Conquista de la Vida, que es escrito por el doctor Salvador Iserte, que son libros para disciplinarte, autodisciplinarte. Porque, ojo, la persona que tú tienes, con la que tú has nacido, has crecido en tu entorno, en mi caso, El Salvador, entre pescadores, negocio siempre de pescador. Cuando tú creces con traumas, debilidades, mala educación. Por ejemplo, cuando niño, de cada 5 palabras, 4 eran mal dichas, mal pronunciadas. Claro. Algunas eran palabras oeces, pero una era rescatable. Entonces yo, como crecí en un puerto, yo tuve que comenzar a depurar mi léxico y mi forma de hablar, de entonar. Entonces, disciplinarte en aprender de cada persona, disciplinarte en que no lo sabes todo, disciplinarte en que debes leer, en que debes escuchar, en que debes, por ejemplo, el otro libro que me ayudó mucho fue la Biblia. En la Biblia yo encontré tanto que atesoré en mi corazón, dichos, consejos, y los apliqué en mi vida, en mi persona, para crear otra persona, una nueva persona dispuesta a abrazar el triunfo, ¿sí? Aunque eso también es aprendido. Abrazar el triunfo sin llegar a ser ególatra. Exacto. Abrazar el triunfo sin llegar a ser un creador de fans, que lo más importante para mí es la fama y la fortuna. No. Hubo en mi corazón una oración, podemos decir, una intención en mi corazón de que la fama y la fortuna no se albergaran ni en mi corazón ni en mi intelectualidad, por decirlo así. Yo digo, en mi corazón lo sentía, me emocionaba cuando servía, ponía mi talento al servicio, pero no cuando la gente me aplaudía. De hecho, cuando la gente me decía, mira, la voz de Telemundo, la voz de Univisión, a mí me habla enfrente de todos, yo me cohibía, a mí me cortaban y me costaba mucho hablar, porque no me gustaba, no era adulación, sino era un reconocimiento noble de parte de la gente, muy linda, que le gustaba estar con alguien que tenía un don desarrollado. Y lo agradezco mucho de todo corazón. Pero ojo, eso lo puede llevar a uno a la egolatría. Correcto. Porque precisamente muchos no llegan a realizar sus sueños porque no hay perseverancia y porque no hay disciplina, y cuando la hay, se suben tan alto a su ego, y cuando se tiran de allá, pues caen en lo seco, ¿no? Entonces yo creo que uno realiza su sueño cuando como persona te realizas, cuando eres feliz con lo que sirves, con lo que haces, porque aprendí que la clave de todo esto es el servicio. Si sirves, sirves. Y si no sirves, pues ya lo dices, no sirves. Sí. ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo. Martín, ¿y qué consejo o qué otro consejo, por ejemplo, le darías a un joven o a una persona no tan joven que por fin ha logrado descubrir cuál es su pasión o su virtud en la vida para conseguir más, en el buen sentido de la palabra? Yo le aconsejo que si está enfocando su sueño en solo su persona, decir, yo porque yo soy, no, debe de ver a los que ya fracasaron antes que usted
y a los exitosos en esa carrera que usted quiere perseguir. Entonces, si usted persigue la carrera sin una brújula, posiblemente no llegue, pero ya otros han llegado. Por ejemplo, en mi caso, yo admiré mucho a Don LaFontaine, ¿sí? Admiré mucho a Fernando Escandón, a grandes talentos, y me ponía a imitarlos a ellos. Yo los imitaba y me pasaba horas y horas haciendo como ellos hacían, ¿sí? Cuando hablas del maestro, de maestros, porque James Earl Jones es un maestro. Te conviertes en maestro cuando ya masterizas tu don, tu talento afuera de lo que es el egoísmo y lo pones al servicio de la gente. Entonces yo creo que si le pueden agregar una dosis de humildad y bajarle a la arrogancia, van a llegar muy lejos porque van a tener satisfacción personal en el logro, en el éxito, cualquiera sea la posición, porque un día, tarde o temprano, van a terminar solos con usted mismo. Entonces se preguntará, ¿qué hice yo con mi talento? ¿Lo puse al servicio de la gente o lo usé y abusé de él y usé y abusé a la gente que yo serví con ese talento? Porque estoy hablando tanto en la política, en la religión, en la educación, en mundo artístico, en cualquier lugar que usted desarrolle una virtud que tenga, ¿sí? Si lo hace con amor y con humildad, yo sé que va a llegar muy lejos. Así va a es, llegar muy lejos así es. a desarrollarte como persona. Posiblemente llegue a ser tan famoso y venda millones de discos y todo, pero si es un ególatra, no habrá coronado su sueño como persona, como ser humano. A eso me refiero. Cuando yo enseño los talleres, me enfoco más en la persona detrás del micrófono, ¿sí? En la persona que hay adentro de ese ser que es el artista, que es el educador, que es el político. Entonces, sea práctico en el sueño y aprenda que cualquiera sea la disciplina que usted quiera aspirar a tener éxito, tiene que ser una persona cabal, una persona honesta, transparente, una persona real, porque es posible que sea una persona correcta, sí, pero correctamente para la sociedad. Pero una persona cabal y real, muy real, es usted que va a poner los pies sobre la tierra siempre diciendo, bueno, yo cuando niño, aunque no tuve carencias, si es el caso de usted que todo lo tiene, que nació en cuna de oro, pues qué bueno, pero tiene que saber que la cuna de oro no se la va a llevar con usted, que los millones tampoco se los va a llevar, que las posiciones tampoco se las va a llevar. Entonces, es la satisfacción de hacer feliz a las personas y de ser feliz usted mismo. Martín, eso sí lo llevamos. Y una pregunta, Martín. Tus palabras son sabias, pero la mayoría de la gente no entiende esto. Pregunta, entonces, ¿por qué crees tú que la mayoría de la gente no llega a sus sueños? ¿Es porque les falta toda esta preparación que estás diciendo? Es que es relativo a esa pregunta. Okay. Es relativa, porque muchos truncan su carrera porque se desenfocaron. Iban hacia un objetivo y, por ejemplo, decir una jovencita que salió embarazada a los 14, 13, 15 años, no coronó más su sueño porque tuvo que criar a un niño. El joven per se, o sea, son muchas las respuestas a esa pregunta. Sí. Sin embargo, a una persona que le suceda eso, un embarazo prematuro, por decir algo, y dice, yo sigo hacia adelante con mi meta profesional, ¿sí? Porque enfocándolo al talento, a la inteligencia, a la parte profesional, esa virtud, uno tiene que convertirse en doblemente responsable o
tres veces responsable en este caso a tu preparación personal, a criar a la criatura y al servicio a los demás en tu carrera, en tu profesión. Sí. Entonces, tienes que ser consecuente con esa tarea. Muchas personas no lo logran porque también no tienen los recursos económicos, y eso yo lo entiendo. Y les digo por qué. Haber crecido en un país en donde la guerra era preeminente, era algo de todos los días, no dejaba lugar para que esos jóvenes se prepararan adecuadamente. En El Salvador, por ejemplo, perdimos a 3 generaciones de niños que no pudieron alcanzar, muchos de ellos, un gran porcentaje, sus sueños. ¿Por qué? Por la guerra. Entonces, hay muchos factores alrededor que te pueden coartar tu sueño y no alcanzarlo. Ahora, cuando se trata de la responsabilidad de una persona, yo, por ejemplo, yo huí de la guerra por el deseo y la petición de mamá. Una pregunta, Martín, perdón que te interrumpa, y esto quiero incluirlo en esa respuesta. ¿Qué tan pobre llegaste a ser? ¿Qué tan pobre llegó a ser Martín y cómo pudo salir de ahí? Yo llegué a ser tan pobre que en realidad tener tortilla con sal era una fortuna. Wow. O sea, tortilla con sal era una fortuna. Si tenía aceite, afortunados. Pero en comparación, esa no es tanto una pobreza, porque la pobreza está en la mente. Sí. Luego descubrí eso. Pero sí, habían días en que en ese puerto comíamos quesos suizos, comíamos embutidos ricos españoles y holandeses, porque en el puerto se les escurría algo por ahí y nosotros aprovechábamos. Vestíamos de ropa de Cáritas, bebíamos leche de Cáritas. Entonces, éramos pobres. Sin embargo, pobres económicamente hablando, pobres en que no teníamos en algunas ocasiones que comer. El comer frijoles era un banquete, pero sí comíamos pescado, por ejemplo. Pescado, yo me crié con el pescado, o sea, mucho calcio. Eso sí era una fortuna. Entonces, muy pobre, pero en mi mente quizá lo que comía no era tan trascendente, aunque sí, por ejemplo, yo no tenía para el autobús o la guagua para abordarlo. Entonces, a la edad de 12 años, vestía una escarapela de la Cruz Roja, porque en ese momento me enlisté en la Cruz Roja, y con la escarapela y con el uniforme de Cruz Roja pedía ride, jalón, aventón, Sí. para que me llevaran los camiones, las gentes. O sea, no tenía dinero para transporte público, no tenía muchas veces dinero para comer. Pero como digo, fue una escuela muy linda. Llegué a ser tan pobre porque, bueno, hay mucha tela que cortar. Mamá era próspera, mi papá un artesano, pescador artesano, pero hubo ahí como un daño de brujería, por decirlo así, en el negocio de mamá, y eso truncó el futuro, pero yo seguía con un sueño. Ese sueño tal vez a mí me hacía diferente y más rico que todos, ¿de acuerdo? Fui pobre, sí, pobre, paupérrimamente pobre, correcto, pero por dentro había una riqueza que era un sueño. Y ese sueño que se materializó, que costó tanto tiempo, tantos cambios, ¿qué sentiste el día que, por ejemplo, te eligieron oficialmente como la voz de una de estas grandes cadenas como Telemundo o Univision? ¿Qué se siente ser el privilegiado, the chosen one, como se dice en inglés? En primer lugar, me sentí incómodo porque yo fui a una audición que solamente fueron convocados mis instructores egresados de la Columbia School of Broadcasting de Hollywood, California, donde estudié. Ellos eran los llamados. Yo me colé en el casting porque una compañera me dijo, ve, tú no te has graduado todavía, estás en la última etapa, pero tú eres la persona. Y animó a otro compañero para que me diera un ride y fui. Ahora, cuando me dijeron,
vas a estar a pruebas por 3 meses porque has sido el escogido entre 27 locutores de Los Ángeles. Me sentí, wow, o sea, no me la puedo creer. Claro. Pero, ojo, me estuve preparando disciplinado en esos 2 libros que te digo, La Conquista de la Vida, porque estos son talleres de un psicólogo y también psiquiatra, el doctor Salvador Iserte, y me preparé ahí, autodidacta, pero fui un autodidacta muy cabal, que no leía otra página ni una línea más de lo que se me mandaba. No contestaba de los cuestionarios otro adicional de lo que se me mandaba. Y me discipliné. Entonces sí me sentí muy emocionado. Me dijeron, por 3 meses vas a hacer la voz en prueba. Esos 3 meses se convirtió en 1 año hasta que Galavisión mudó su centro de operaciones a México y me hicieron la invitación a Univisión en Los Ángeles, en California, ¿no? En Laguna Niguel. Entonces sí, se siente rico, bonito. Ahora comienza el desafío, porque las personas que escucharon ese casting no eran fáciles. Y no son fáciles, son personas que yo admiro. Por ejemplo, al señor Omar Marchant. Claro. Él era muy difícil de complacer y era exigente. Y le agradezco mucho porque fue un maestro para mí. Me pulió y me enseñó también. No es que me prefirió porque lo conocía, ¿no? Ni porque le caí mal, tampoco. ¿De acuerdo? Porque ya en Miami, me acuerdo muy bien, él mismo me dijo, mira, me están llamando acá para ellos ser la voz, porque tú eres centroamericano y aquí pues la mayoría quieren tu puesto, por decirlo así. Claro. Quieren tu puesto, se ofrecen hasta gratis. Sí. Entonces, y luego Joaquín Blaya, que era otro comunicador, ellos eran locutores. No es que le caí bien, pero me consideraron como un talento y me descubrieron, por decirlo así, y me apoyaron. Entonces yo agradezco mucho, así como don Raúl Alarcón, otro cubano que era bastante estricto. ¿Cómo? Era bastante estricto. Yo aprendí mucho de don Raúl Alarcón y me da risa porque era muy lindo papá, era muy lindo amigo. Oye, tío, mira, por ejemplo, eso, haber ganado el casting ahí para ser noticiarista en Super KQ y FM 98, ser uno de los locutores titulares en el 88. Sí, en el 88, porque entré en el 87 en Galavisión. Don Raúl, yo le digo, don Raúl, yo no tengo papeles. Él me dijo, quiero que trabajes conmigo, chico. Le digo, don Raúl, no tengo papeles. Coño, chico, ¿pero qué tú estás pensando? Tus papeles no van a trabajar para mí, me dijo. Yo te quiero a ti y tú vas a trabajar para mí. Y me quedé trabajando con él. Aún cuando nos mudamos para Miami, seguí en Romance 106.7. Esa es la pregunta que le quería hacer, Martín, si me podrías regalar un pequeño ejemplo de las diferentes voces que has hecho, para que la gente vea la diversidad que tienen tus cuerdas vocales. Ahí hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, en estos momentos estoy en Disco 106. Romántica como tú. Y esa voz fue la que era Romance 106.7, la número 1 en música romántica. Repito esa, Romance 106.7, la número 1 en música romántica. Y luego íbamos para Esta es la gran cadena, la emisora más escuchada por todos los latinos de Estados Unidos y Nicaragua y todo Iberoamérica. Luego pasamos por... ¿Qué pasa, colega? Aprovecha esta vida, que no es para siempre. Ya llegamos al fin. Ese era Tino. Claro,
con Recuerdo. Jessica Fox. Fox, en Primo Fino, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y luego, pues así como quien dice, Chato, ¿qué más quiere que usted le diga si usted es un gran productor que conoce mi carrera, Chato? Y luego, bueno, así como, ay, amiguitos, es que me da mucha vergüenza. Giancarlos me está haciendo muchas preguntas. Topollillo. A mí me da vergüenza. Sí, Qué bárbaro, Martín. Martín, una de las más recordadas características que yo recuerdo de ti cuando trabajamos juntos es precisamente tu humildad. Eso para mí siempre lo llevaré en mi corazón y en mis recuerdos, porque a pesar de todo lo que tú lograste obtener, siempre mantuviste esa humildad. ¿Por qué crees tú que es, y ahora sí hablando en serio, tan importante por más alto que uno llegue, o mientras más alto uno llegue, ser más humilde? porque eso es lo que constantemente contrarresta tu ego. Si uno se pone al servicio de las personas, tú no te vas a servir de ellas, no las vas a atropellar, sino que las vas a admirar, las vas a empoderar para que salgan hacia adelante, porque hay lugar para todos. Sí. En mi caso, yo sé que muchos colegas pueden decir, y no me dejan mentir, que les cedí mi asiento, mi silla, en Telemundo, en Univisión, y los llevé a trabajar conmigo porque me sentía seguro de quien yo soy. Eso te da la seguridad cuando tú estás dispuesto a sudar o a dar tu camiseta a otro y decir, ve conmigo, yo te apoyo. Te llena de satisfacciones que no te da la carrera en sí, porque ya sea que estés, eh, que trabajes en la despensa de un supermercado, no importa cuál labor estés desempeñando, tú puedes ser feliz con tu carrera. Por humilde que sea esa carrera, si tú la entregas, tu alma, tu espíritu, y sirves con tu corazón, no solamente con tu intelecto, pero con tu corazón, Sí. tú le das a la gente, vas a recibir más de esa gente. Por ejemplo, yo me considero ahora muy atrasado en que no les estoy dando gratuitamente talleres a las personas, por Eso es lo decir que te así. iba a preguntar, ¿qué estabas haciendo hoy por hoy? Perdóname que me meta así, pero es Sí, que viene junto con la pregunta que quería hacerte, ¿qué es lo que está haciendo Martín hoy por hoy? Porque tú has hecho un giro. Cuéntame de eso. sí, lo que estoy haciendo es dando talleres, impartiendo talleres. Ujú. Ahora estoy en El Salvador, estuve en Guatemala anteriormente. Bueno, ya he tenido la oportunidad de estar en Chile, en Bolivia, en Panamá, en, en otros países, Ecuador, por ejemplo, dictando talleres de locución, de voz, cómo desarrollar la voz y desarrollo de la persona también, empoderando. A eso me dedico aquí, por ejemplo, en El Salvador. He dictado conferencias o tengo talleres, no dictar conferencias, no. Son talleres de aprendizaje, son activos. Un taller tú vas para que te enseñen, que te pulan, que te den, que te hagan, que te formen. Y para eso son los talleres por ejemplo, he dictado en el diario de hoy, en la prensa gráfica, en la Dirección Nacional de Medicamentos con algunos abogados y médicos, en la corporación ELIM para sus estaciones de radio y de televisión, y también en Agape TV, Agape, otra corporación católica. Entonces, y en diferentes lugares que me han invitado, para los locutores ya masters, me han invitado para que yo les dicte estos talleres. Me siento muy halagado, muy satisfecho de poder entregar herramientas para usar la voz en su trabajo. Y la voz como herramienta de trabajo, por supuesto. Excelente respuesta, Martín. Tú y yo sabemos lo duro, lo difícil que es la vida. Un consejo final, por ejemplo, para aquel muchacho, para aquel adulto, para aquella señora que está a punto de tirarse la toalla y de darse por vencido y desafortunadamente, como está pasando hoy en día más y más, la gente se está alejando de creer en algo superior
porque es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cómo hace Martín? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona para que siga hacia adelante y no se rinda? Se lo dice una persona que ha indagado y desde el principio, a los 17 años, yo tuve un encuentro muy personal con Jesucristo, pero eso es de otra historia. Esto me ayudó no para ser perfecto, ni para resolver todo el problema, no. Ahí yo creo que comenzó un problema nuevo. Fue descubrir mi parte divina. Yo, posteriormente, después de estudiar teología, llegar a ser pastor, maestro, de llegar a ser de evangelista y todo eso, luego renuncié o pedí una licencia en California, en la iglesia, para dedicarme a las comunicaciones y poder servir también así. Bueno, he seguido sirviendo como pastor, pero consejero, ¿de acuerdo? Sin embargo, Dios me dio la licencia a mí, esto es muy personal, no lo busquen todos, de poder experimentar parte del infierno. Y me metí a la brujería, a estudiar todo lo que era oculto, a las otras religiones, como el budismo, y practiqué, y no me da vergüenza decir que estuve en diferentes corrientes aprendiendo, porque a mí sí me ha gustado experimentar muchas cosas, no todo, casi todo, ¿ok? Pero experimentarlo y conocer y entender, no solamente conocer, comprender, sino entender que me caiga a mí el 20 de cuán difícil es la vida, cómo comprender y ser consecuente con una persona que cree, por ejemplo, y que es musulmana, ¿sí? Una persona que es católica, otra persona que es evangélica, otra persona que es espiritista y todo el mundo la condena. Cómo el amor que es el pegamento de todo, nos tiene unidos. Si nosotros amamos, vamos a encontrar que nos mantenemos unidos por amor y que por amor nosotros podemos salir adelante por amor a nosotros mismos, ¿sí? Porque ese ser superior que llamamos Dios, yo lo llamo el Eterno, o el Yahshua HaMashiach, o el Yahweh, como tú le llames, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, pero ese ser supremo, ¿sí? Como otras entidades que yo conozco lo llaman ser supremo, esa luz que es inconcebible, te guía para que tú honres la divinidad que ha puesto en ti y también la humanidad que ha puesto en ti. Y seas consecuente y llames, por ejemplo, al servicio ángeles que te sirvan. Claro que sí, eso yo lo he hecho. Cuando yo he visto milagros, he visto sanidades. No soy un religioso ni un fanático, pero le aconsejo que ponga a Dios como su base fundamental. Y si usted es ateo, ponga a Dios como base fundamental. Aunque no crea en Él, dígase, yo no creo en Dios, pero en eso que llaman Dios, bueno, tengo testimonio de un ateo que me dijo, hombre, Dios existe. Y me dice, no te voy a decir por qué, tú sabes que yo soy ateo, pero esta confesión te la hago solamente a ti, Dios existe. Y digo, qué lindo saber que un ateo dice que Dios existe. Entonces, no es que el ateo, él seguirá siendo ateo, qué bueno, dejando de creer en muchas cosas. Pero la verdad y la realidad es que el mundo inmaterial, ese mundo oculto, existe aunque nosotros digamos que no. Las leyes de la gravedad existen aunque nosotros no las queramos aceptar. El tiempo existe aunque nosotros no lo veamos. El viento existe aunque no lo veamos. Los pensamientos y el dolor existe aunque no lo veamos. Porque nosotros queremos ser como Santo Tomás, ver hasta creer. Entonces, hasta no ver, creer. ¿Qué les digo? Fundamento Dios. Posteriormente, usted no se abandone a usted mismo. La responsabilidad es por usted y por sus hijos. Entonces, usted ámese, porque si no se ama a usted, no va a poder amar al prójimo. Esa es una gran mentira. Ámese usted. Y en esas dos bases va a poder alcanzar el sueño. Ámelo, apasionese de su sueño, sea consistente y tenga esa pasión dominante en su corazón, porque aquí tiene usted otro pensamiento, otra inteligencia. En su corazón tiene una inteligencia
que nadie la va a comprender con su cerebro, con su mente. No, hágalo. Yo lo hice. Mi familia no comprendía, mi familia no se dio cuenta sino hasta 2 años después, 2 años y medio después de que yo era la voz de Univisión. Yo no les había contado, ni tampoco ellos se habían informado, pero yo no estaba para contarlo. Estaba para disfrutar, estaba para dar, estaba para servir. Disponga tu corazón para servir y va a ser inmensamente feliz. De lo contrario, si ya está a punto de agarrar una pistola y darse un tiro, yo le digo, comience a amarse y a respetarse, que ha sido otra base de mi vida. Me respeto y me amo a mí mismo, aunque me quiera quitar la vida. Me amo y me acepto. Aunque sea chaparro y prieto, me amo y me acepto. Aunque venga de un trasfondo de pobreza, de ser un pescador, me amo y me acepto. ¿Sí? Aunque venga de un país que no es querido en el mundo, me amo y me acepto. Aunque hayan tantos pretextos, yo me amo y me acepto. Entonces soy consecuente con ese sueño, persígalo, ámelo de todo por el todo y sea inmensamente feliz con lograrlo y disfrutarlo y darlo a los demás también, porque yo creo que si nosotros empoderamos a los demás con nuestra profesión, con nuestro talento y con lo que hemos logrado, entonces estaremos cerrando el ciclo de el éxito. Wow. ¿Qué puedo agregar yo a lo que usted acaba de decir, doctor? Nada. Solamente lo que le puedo dar es eso, las gracias, mi gratitud, el honor que usted me ha dado el día de hoy con estos minutos, la sabiduría que usted ha aportado, no solamente a mí, a todo el mundo que lo va a ver, que se va a beneficiar de esto. Y con esto quiero nuevamente extenderle el agradecimiento, mandarle un abrazo a la distancia y espero poderlo volver a tener muy pronto aquí con nosotros para que la gente se siga deleitando de esa filosofía y ese pensar suyo. Maestro, de igual forma, un fuerte abrazo a la distancia. Usted sabe que lo respeto, lo quiero mucho. Un saludo especialmente a su padre y a su mamá. Gracias. A todos por su casa. Los quiero mucho porque ustedes también han modelado algo en la vida hacia mi persona y yo he aprendido de ustedes. De su papá, por ejemplo, yo estoy eternamente agradecido. Un hombre tan profesional, tan delicado, tan buena persona, tan consciente. Bueno, un profesional de altura. Gracias. Cuidado con lo de delicado, pero sí, gracias. Está algo delicado. No digo, cuidado con lo de delicado, pero es una broma. Mi papá lo va a entender. Delicado, digo, en la buena palabra. Claro, porque mi padre era dentista y era muy, muy, muy delicado para trabajar con las manos. Sí. Dentista. Es que era tan cuidadoso, es la palabra. Sí. Cuidadoso, tan preciso. El mejor, no porque sea mi padre, pero el mejor dentista de Miami. Sí, definitivamente. Por eso a mí la gente me dice, bueno, ¿y quién te cuidó tu dentadura? ¿Es tu dentadura? Porque yo veo aquí personas de mi edad, que no la voy a decir, pero la puedo decir. Dice, ¿es tu dentadura? Sí, son mis dientes. Me lo cuidó el doctor Aponte, les digo, ¿qué pasó? Bueno, doctor, le mando un abrazo nuevamente y estamos en contacto muy pronto, Dios mediante, ¿ok? Gracias. Gracias a ti, Martín. Bendiciones. Chao. Chao. Bueno, amigos, como siempre les digo, nunca se rindan, sigan hacia adelante. Recuerden siempre conectar el cerebro, el corazón para poder ser una plataforma para ayudar a los demás. Hasta el próximo programa. Su amigo se despide, Jan Aponte, de su programa Camino al Éxito. Hasta luego.